Muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos en De Sumo Interés. Como siempre vamos a analizar los temas de actualidad, de lo que se está debatiendo en la República Dominicana principalmente, aunque como saben ustedes otras veces hemos analizado temas internacionales. Esta semana vamos a hablar de República Dominicana y lo vamos a hacer a través del licenciado Ramón Tejada Holguín. Él es el director general de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia de la República. Es un invitado que nos puede dar mucha luz sobre situaciones institucionales que tienen que ver con el trabajo que se desarrolla desde el Estado, desde el gobierno en particular, cómo se perciben las cosas, cómo se llega a conclusiones y cómo se evalúan las políticas públicas que se están aplicando. O sea, que no se trata solo de suponer cosas, sino de analizar situaciones y de esos diagnósticos, de sacar políticas que puedan conducir al país desde las perspectivas políticas del Palacio, de la Presidencia de la República, del gobierno, con miras a la gobernanza, ¿no? Y de que las situaciones de la gente pueda mejorar. Esos son de los temas que vamos a analizar con el licenciado Ramón Tejada Holguín. Nuestro invitado internacional, Jennifer Nassif, hábitos conductuales y la tecnología. Así que vamos a una pausa para entrar en materia con Ramón Tejada Holguín, que es nuestro invitado de sumo interés. Bien, aquí estamos con nuestro invitado Ramón Tejada Holguín. Él es el director de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia de la República. Gracias, Ramón, por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Y vamos a hablar un poco aquí de lo que ustedes hacen como oficina, que tiene un nombre bastante largo. Director General de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia. Una oficina que no está hacia afuera, sino trabajando internamente. ¿Qué es lo que al final hace la dirección? Sí. Bueno, el nombre corto es la DIAPE. La DIAPE. Que es más fácil. Nosotros lo que hacemos es precisamente utilizar las informaciones públicas que existen, prensa escrita, televisiva, radial y las redes sociales, para establecer cuáles son los aspectos, temas, situaciones que pueden afectar la gobernabilidad. En nuestro caso estamos hablando de cuáles son las principales demandas de la gente, cuáles son los temas en los que la gente estima que el gobierno lo está haciendo bien y por lo tanto son más favorables para el gobierno, cuáles son los temas que son menos favorables para el gobierno, es decir, en qué lo está haciendo bien, en qué lo está haciendo mal o en qué está siendo percibido que lo está haciendo bien o mal. Esto permite tú establecer, por ejemplo, ranking de ministerios en función de la favorabilidad o no favorabilidad dentro de la prensa escrita, radial y televisiva, y también la prensa y también las redes sociales. También puede establecer por temas, ¿sí? Cuáles son los temas más favorables, los menos favorables, por acciones específicas, es decir, si deseas ver una acción específica, digamos, tipo, queremos ver cómo está siendo percibida las visitas sorpresa, o cómo está siendo percibida la estancia extendida, o cómo está siendo percibido el desayuno escolar, o cómo está siendo percibida la remodelación de un hospital. O sea, lo que la gente dice sobre eso. Sí, entonces la gente, exactamente, lo que la gente dice, pero no solamente la gente, sino que estamos hablando del análisis de los editoriales de los medios de comunicación, el análisis de los artículos, de los reportajes, de lo que la gente escribe en las redes sociales y participa en el debate. Y además de eso también hacemos encuestas. Ya, ¿encuestas de qué tipo? O sea, bueno, ¿para medir qué? Para medir los temas también de este tipo de temas. Bueno, medir, por ejemplo, qué sé yo, para ponerte un caso, la percepción que la gente tuvo del discurso de rendición de cuentas, lo que la gente pensaba o deseaba sobre Loma Miranda, o lo que la gente cómo percibió lo que se decidió al final con respecto a Loma Miranda, cómo la gente asumió y si le pareció bien o mal las negociaciones con la Barrick. Es decir, temas que no nos quedamos solamente en los medios de comunicación y en esas informaciones, sino también asumimos una indagación. Y a partir de ahí, de ustedes recopilar esa información, de
tabularla, darle una forma primero técnica y luego interpretarla. ¿Qué hace, vamos a decir, la presidencia en sí mismo con esa información? Nosotros lo primero que hacemos es que tenemos informes, ¿no? Okay. Tenemos informes diarios que llegan a todos, los ministros y las personas que toman decisiones, incluyendo la presidencia de la República. La verdad que nuestro momento es de proporcionar el análisis. Obviamente no participamos en ningún tipo de toma de decisiones, porque las decisiones, claro, pero sí le damos las informaciones, le damos los insumos para que esa decisión pues sea lo más informada posible. Ya. Es interesante uno saber, bueno, cómo se están moviendo los medios con los temas, claro, pero también lo de cómo lo percibe la población. ¿Por qué vías ustedes llegan a la población de manera directa y no solo por el reflejo que esta tiene en los medios en sí mismos? Bueno, llegamos a través de las encuestas, bueno, con un cuestionario estructurado, pero también llegamos a través del análisis de los medios de las redes sociales. Que tenemos, nosotros creamos un programa específicamente para nosotros, creado por nosotros, un software que nos permite a nosotros hacer un análisis rápido. De hecho, nosotros tenemos un informe diario de cuáles son los temas más importantes que han estado siendo dilucidados en las redes y si estos temas han sido favorables o desfavorables para el gobierno. Inclusive podemos elegir un ministro, podemos elegir un tema, podemos elegir la unidad más pequeña que tú te imaginas y hacer un análisis rápidamente de cuál ha sido el comportamiento de las redes frente a esto. Ya. ¿Cómo ustedes, después que recogen toda esa información, por ejemplo, la focalizan en un tema específico? Vamos a coger lo del desayuno escolar, por ejemplo, que ha habido algunos problemas que se reportan que le ha hecho daño a niños en tal sitio. Ustedes tienen la información allí. ¿Ustedes están en capacidad de sugerir cómo resolver esas cosas o simplemente...? No, siempre hay sus sugerencias, porque siempre con el análisis, lo que te digo, no participamos... Porque eso no es un análisis propiamente político directamente, vamos a decir que es una cosa operativa, muy técnica, de un mecanismo. ¿Ustedes también manejan esas cosas? Sí, o sea, como te digo, vamos a ponerte un ejemplo. Es posible que la situación que ocurrió reciente, de que votaron unos muchachos la comida diciendo que no estaba bien hecha, etcétera. Pues nosotros hicimos un análisis, exploramos en todas las vías, etcétera. Vimos que ahí había algunas lagunas que no se estaba seguro de si efectivamente fue un problema de calidad, que la recomendación no iba por mejorar la calidad, que la recomendación iba por investigar un poco más el tema y ver si ahí no hubo otras motivaciones y un manejo, puede ser político, pero a veces de negocio, sí, de competencia, etcétera. Entonces, bueno, nosotros decimos, mira, esto ocurrió así, los datos que hay sugieren que puede ser esto y esto, las medidas pueden ser esto y esto. Ya la investigación in situ, la cosa corresponde a la organización que es la protagonista de ese hecho. Y a propósito de ese tema, ¿determinaron qué era lo que efectivamente ocurría? En el caso de que tiraban la comida. Pues fue una vez, fueron unos muchachos, fue en un lugar. En un lugar específico. No ocurrió en ningún otro lugar. ¿No se masificó? No se masificó, no apareció nada. Y sí se tomaron medidas como reiterarle a los proveedores de que no pueden transportar la comida en camioneta, al aire libre, que tiene que haber un manejo de higiene, que la comida cómo se maneja, es decir, reiterarle a todos los proveedores. Seguir las pautas. Las pautas que ya se le están estableciendo y recordarle que se le hace indagaciones periódicas, que se hace estudio periódico, exámenes periódicos y visitas sorpresa para ver cómo la cosa está funcionando. ¿Ustedes tienen que ver con las visitas sorpresa en términos de la selección de lugares, las problemáticas? No, las visitas sorpresa la manejan exclusivamente el presidente, José Ramón, el FEDA, los organismos correspondientes. Nosotros la analizamos. Ustedes analizan luego el impacto que puede eso tener y todas esas cosas. Bueno, este es un país con, yo no sé si ustedes tienen eso cuantificado en términos de la cantidad de medios de comunicación que hay aquí. Uno oye que la densidad es bastante alta. ¿Realmente ustedes tienen datos sobre, incluso comparativos con respecto a otros países en lo que significan medios de comunicación? Mira, primero que cada vez nace uno o dos. De los convencionales, tradicionales.
Bueno, no, de los Porque ahora convencionales, lo de las redes sociales, ya eso es una cosa de dimensiones atmosféricas. bueno, me refería a todo el conglomerado de medios de comunicación, o sea, los blogs, los periódicos digitales, los informativos. Bueno, ahí también podríamos llamar convencional los programas de televisión, de Sí, noticiario claro. y de panel que aparecen, que tú sabes que en todos esos cables que hay en las provincias, pequeños canales, Sí. que están normalmente surgiendo, la verdad es que es difícil hacer un inventario. Nosotros sí lo que hicimos fue, hemos hecho 2 veces más bien, es una encuesta con representatividad provincial para determinar quiénes son los medios, más que los medios, los periodistas, los comunicadores, los programas que más influyen en la gente. Okay. Es decir, en lo que uno podría tener más, prestarle más atención a la hora de establecer, porque son los que más llegan a la gente. Ahí se vio que sí, que hay algunos medios locales que tienen mucha importancia, pero que sigue predominando el medio nacional, el que se transmite desde Santo Domingo, sobre todo porque algunos eligen algunos aspectos locales, pero sí hay ya un liderazgo comunicacional local. Sí, he visto comprobado. Eso. He visto eso, sí. Me llama la atención mucho que casi en cada cabeza de provincia hay una televisión. Y una emisora de radio. Bueno, sí, las emisoras de radio son desde siempre, pero ahora los canales a nivel local. Me interesa que hablemos un poquito de eso. Vamos a la pausa y retornamos en breve con nuestro invitado, director de la DIAPE. Volvemos. Bien, estamos con Ramón Tejada Holguín, director general de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia de la República, DIAPE. Es un nombre largo, pero ellos hacen trabajos largos, hacen trabajos de investigación sobre lo que son las políticas públicas, una evaluación y recomendaciones a su vez de qué cosas deben aplicarse. Estos son mecanismos modernos. Yo recuerdo un evento que participé en Washington sobre lo que es el manejo en estos tiempos del gobierno, porque antes el gobierno era el gobierno y no tenía que rendir cuentas más que una vez al año, pero ahora la gente con los medios vive de manera permanente sugiriendo qué hacer, demandando cosas, que quiten esto, que quiten aquello, bueno, en fin, o sea, por la tecnología, pero además somos países muy politizados. Sí, la DIAPE es en realidad una experiencia promovida en los años 90, digo promovida en los años 90 por toda América Latina. Correcto. Por el PNUD y la Organización de las Naciones Unidas. Y casi en todas las presidencias del momento establecieron una unidad similar a esta. Habría que verlo más como lo que llaman un think tank. Sí. Es decir, es un organismo que inclusive el nivel es un alto nivel técnico, no político, Sí. en el sentido de que para tú precisamente poder hacer unos análisis como lo que se necesita hacer, estás obligado a distanciarte un tanto del partidismo y del momento político. Sí, se trata de organismos del Estado, no de un partido. Exactamente, exactamente. Mira, además de esto, tú eres sociólogo, ¿no? Tú eres un analista acreditado y ahora está al frente de este mecanismo. Pero es interesante, y de eso quiero que conversemos en este segmento, lo que significa para la gente hoy los que gobiernan. Porque antes, con el predominio de las dictaduras, sin duda que se hacía lo que decía el dictador. Claro. Y no había que hacer más que demagogia al resto, pero no participación. La gente ahora demanda participación, critica las políticas públicas, en un momento dado le entra a 2 manos a decisiones que se toman. Y en ese sentido, tú como sociólogo, ¿cómo interpretas ese fenómeno que para muchos, con una visión tradicional, creen que eso es un irrespeto a lo que es el gobernante, a lo que es el presidente? Pero realmente, dentro de lo que se maneja en política moderna y análisis de sociedad, obviamente que la gente se siente que el que está allí tiene que rendirle cuentas y tiene que ganarse la posición día a día y no solo el día que lo eligieron.
Así es, mira, a veces uno como funcionario, uno mismo, no te voy a negar que se dice, pero ¿por qué me fastidian tanto? ¿Por qué? Pero la verdad hay que decirla, eso es como yo le digo a algunos amigos, viene con el cargo. Si elegiste ser un funcionario público, elegiste ejercer una función que se supone tiene como norte principal la satisfacción de las necesidades de la gente, tiene que soportar que la gente te mire, te cuestione, te quiera observar, te ponga una lupa, a veces exagere, porque ocurre, ¿no? Pero viene fruto de una tradición que hay de opacidad contra la cual la gente está luchando. No es un irrespeto, e inclusive responder correctamente a eso te permite a ti gobernar mejor y te permite a ti estar en una mejor posición en cuanto a la posibilidad de continuar haciendo o continuar en el cargo o continuar como candidato en un determinado tipo de elección o lo que sea. Pero de lo que es seguro, que en una era en donde, bueno, imagínate, hace apenas 25, 30 años, para tú enterarte de algo, tú tenías que esperar que dieran el noticiero, que saliera la noticia, o que dieran la noticia ya sea en la radio o la televisión, o que saliera el periódico, ¿no? Ya ahora, para tú enterarte de algo, tú lo único que tienes que hacer es encender un aparatico con el que tú andas cotidianamente y le das un botoncito, ve un pajarito y ve lo que está pasando exactamente, no aquí, sino en el mundo. No, y entrar a comentar lo que dice ahí y amplificarlo. Exacto, entonces eso era lo otro. Hace 25 años tú no podías comentar. ¿Cómo tú le decías al noticiero que tú estabas viendo? Pero mira, muchacho, a esto. Pero ahora tú lo puedes comentar. Lo puedes comentar en la cuenta de la presidencia, en la cuenta del presidente, en la cuenta del ministro, del director general. Lo puedes comentar inclusive en la computadora, en un blog, en un periódico. Los periódicos tienen abierto todo esto. O sea, lo que más existe en este momento es información sobre los niveles de satisfacción de la gente. Una información que si tú la recoges, la recopilas, te permite establecer primero el potencial de conflictividad. Exacto. Porque cuando tú ves que mucha gente está con un mismo tema, con una misma situación, y segundo, también te permite, por lo tanto, buscarle solución. Sí. Es decir, los resultados de todo esto no son negativos para el funcionario que quiere ejercer su función correctamente, son negativos para el opaco, para el que no quiere ser visto, pero precisamente esa opacidad, y fíjate que esto es muy importante, está influyendo muchísimo en la forma en que se están construyendo los liderazgos. Ya tú no puedes construir liderazgo basado en una distancia de la gente, en yo soy un intelectual, un Dios colocado por encima de ti, o mira, yo soy una persona iluminada que sé lo que hay que hacer. Te tienes que tener un tipo de liderazgo que conecte con la gente, que conecte. Y conectar con la gente no significa ni hablar bonito, ni estar abrazando gente común, sino saber responder a las necesidades de la gente, que no es lo mismo. Ustedes, justamente eso de responder a las necesidades de la gente, estos países, vamos a decir, más o menos del mismo nivel de República Dominicana, tienen una demanda porque hay una deuda social muy profunda y de larga data. Y aunque ciertamente uno dice, hemos avanzado en los últimos 50 años, el referente no es local ni siquiera. El referente de la gente, lo que ve en la televisión de cómo otros países que hace 50 años estaban igual que nosotros, para decir caso de Corea, de Singapur, de Taiwán, que hace 50 años, 60 años eran países pobres. O estaban peor que nosotros. O estaban peor que nosotros, porque además tenían guerras en sí. Entonces, ya la gente ve, bueno, ¿y cómo esos países se pudieron desarrollar? Y nosotros no, y nosotros estamos tan lejos de eso. Ahí viene todo ese cuestionamiento a los modelos que se han aplicado en estos países. Y ahora con la apertura de la información, eso la gente lo ve a diario. Y eso, bueno, pues crea mucha demanda. Y uno ve en la programación diaria de las noticias de la televisión y de las redes sociales, la demanda de la gente de calle, de agua potable, de seguridad, todo eso. ¿Cómo manejan ustedes eso? Porque hay como un tapón de demandas y satisfacciones. Y después de eso, es saber cómo a pesar de eso, hay determinadas preferencias políticas. Bueno, como te digo, nosotros lo hacemos esto a nivel de análisis. De recoger la información y analizarla. De recoger la información y analizarla y escribir informes sobre eso.
Por ejemplo, nosotros tenemos otro programa que ese no te lo comenté anteriormente, que además es muy importante porque se me olvidó, que es uno que nos permite captar los conflictos. Nosotros vamos viendo, mira, cuáles son las demandas. Es decir, una gente está pidiendo que le arreglen una calle. Esa demanda tiene un potencial de convertirse en un conflicto ya con mayor nivel de importancia o convertirse en una marcha, en una crisis. O en una crisis. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer, o lo hacemos mensualmente, sobre todo, cómo ha ido creciendo este nivel de demanda. Efectivamente, como tú dices, nosotros estamos en un país que tiene una deuda social enorme con la gente, en donde muchas veces lo que tú haces puede verse apenas como un granito de arena. Que tú dices, bueno, pero es que si hago esto, esto es un barril sin fondo. No, y aumenta la demanda de los otros. Y ahí conecto eso precisamente con lo que decía anteriormente sobre el nuevo tipo de liderazgo. Es que el nuevo liderazgo, cuando tú no puedes satisfacer una demanda, no porque no quieras, sino porque no puedes, porque los recursos son escasos, no tiene dinero, tiene una serie de dificultades, el asunto es muy profundo, de que están la gente percibiendo que tú vas por el camino de solucionar ese problema, ese y otros problemas, y que estás estableciendo prioridades, y la gente te lo compra o no te lo compra. Todo depende de cómo tú lo hagas. Por ejemplo, uno de los grandes méritos del presidente Danilo Medina, y te lo digo porque cuando nosotros hacemos las encuestas y preguntamos sobre las cualidades de los diferentes políticos y los diferentes líderes políticos y sociales del país, y económicos también, una de las características que la gente siente en el presidente Danilo Medina es que él real y efectivamente sus acciones están encaminadas a mejorar el entorno, a mejorar las políticas, como él lo repite varias veces, que la política vaya a favor de la gente, que la economía esté al favor, al servicio de las personas y no al revés. Entonces, él ha logrado ese nivel de convencimiento. Usted me ha ido un poquito adelante de lo que yo quiero tratar en el próximo segmento, justamente, de cómo un presidente que dijo en un momento dado que le preguntaban qué él iba a hacer, y él dijo, bueno, porque le estaban haciendo muchas demandas, él dijo, yo lo que recibí fue un maletín lleno de deudas. Volvemos con nuestro invitado, Ramón Holguín. No se vayan. Bien, vamos al último segmento de esta conversación con el licenciado Ramón Tejada Holguín, que es el director de la DIAPE. La DIAPE es la Dirección General de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia de la República. Antes de irnos a la pausa, yo le decía a Ramón Holguín que me había llamado la atención el hecho de que al principio de este gobierno, que la gente estaba demandando muchas cosas, como siempre, porque este es un país lleno de necesidades, principalmente en los sectores medios hacia abajo, y entonces él dijo, bueno, yo lo que recibí fue un maletín lleno de deudas o de pagarés, y realmente es la verdad, o sea, sabemos lo que fue el déficit que se dejó del gobierno anterior. Una situación muy particular que hay ahora es que este gobierno no puede referirse mucho al gobierno anterior porque pertenece al mismo partido. Y entonces ya esa excusa que usaban los mandatarios de decir, bueno, que el gobierno anterior no se puede mencionar porque, o mucho, no se puede basar un discurso permanente en el tema del gobierno anterior porque eso también le cae al gobierno actual en términos del partido. Pero uno sabe que al final un presidente tiene su visión de las cosas y en función de eso va a gobernar. Entonces me gustaría, Ramón, que tú me dijeras cómo se salieron debajo de la patana en el sentido de que ese elemento que es cierto, del aumento de la deuda y todo lo que se derrochó en la campaña electoral, que aunque al final beneficiara a Danilo Medina, que ganó las elecciones, además de los errores de la oposición, bueno, lo situaban con una presión de resolver cosas sin dinero. Él dijo que no había, y se sabe que no había, faltaba mucho. Pero hoy Danilo Medina está en posiciones que ningún presidente en América Latina con muchos más recursos se ha colocado. Eso es como un fenómeno que uno dice, bueno, ¿qué explicación ustedes como analistas dan de esa situación? Porque no es que se ha conseguido mucho más dinero,
aunque se han conseguido unos chelitos, como dice la gente. Sí. Sin embargo, la popularidad del presidente ha llevado a niveles en que la gente está demandando, me refiero a las encuestas, a lo que dicen las encuestas, y no quiero hacer proselitismo de ningún tipo, sino hablar en términos técnicos y sociales. ¿Qué ha significado eso? ¿Por qué el presidente Medina tiene esos niveles de popularidad? Mira, una observación, porque varias gentes ha dicho que todo aquel problema del déficit le favoreció a Medina, y la realidad es que no es tan así. ¿Qué le favoreció? Le favoreció a Medina en el sentido dinero que se colocó. que se lo colocó porque fue durante el proceso electoral. Okay. Precisamente hay un trabajo que publicó poco después Bernardo Vega, en donde demuestra que la gran parte del dinero se gastó después de mayo, después del proceso electoral. Campaña. No en la campaña. Se gastó dinero en la campaña, pero después de mayo, para inaugurar rápidamente una serie de cosas que había, una serie de proyectos. O sea, el mismo gobierno anterior. El mismo gobierno anterior. Okay. Sería bueno conocer ese estudio. Eso lo hizo, Bernardo lo publicó. Okay. Lo voy a buscar y te lo voy a mandar por internet. Okay. Porque sí. Es interesante. Sí. Pero, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, recuérdate que ese primer año, esos últimos 3 meses del primer año, okay. Antes del cambio de mando. Antes sí. ya... No, me refiero ya después del cambio de mando. Después del cambio de mando. Lo primero es, bueno, que fue necesario hacer unos ajustes. Sí. Recuérdate de aquel decreto que se llamaba de racionalización del gasto. Sí. En donde se dijo, mira, no se pueden tener esos vehículos enormes chupando gasolina con lo que chupan, hay que salir de ellos, hacer un inventario, 0 tarjeta donde hay discrecionalidad, que existían esos mecanismos. Pero además de eso se intentó una reforma fiscal, que terminó siendo una reforma fiscal no como se quería, sí. pero concertada, no el pacto fiscal deseado, sí. pero una reforma fiscal concertada. Y ese mismo año, en la discusión del presupuesto siguiente, se estableció el 4% para educación, se estableció un uso más racional de los recursos hacia las políticas sociales, no se le dio presupuesto tan enorme lo que habían para construcción y esas cosas. Se renegoció lo de la Barrick, que no iba a dejar sin dinero, no iba a dejar seco para comenzar a recibir dinero después de que terminara el gobierno de Danilo Medina. Eso fue una buena negociación. Estaba establecido. Se renegociaron también algunos aspectos como, por ejemplo, de las concesiones de carretera, de los peajes, e inclusive para conseguir dinero para construir, por ejemplo, la circunvalación que ya se hizo en la primera etapa y el mantenimiento de carretera, se hizo un fideicomiso. Si el dinero de los peajes van a un fideicomiso en el Banco de Reserva y luego se invierten y a través de ese mismo dinero en mejorar la carretera. Es decir, lo que te quiero decir es que hubo toda reestructuración, tanto de la estructura impositiva, que no fue la deseada, fue mínima, esa es la verdad, pero sí del gasto. Se redistribuyó el gasto de una manera totalmente diferente. Bueno, como en algún momento estábamos hablando, para ponerte un caso, solamente tú piensas en banca solidaria, el dinero que ha prestado y que para mucha gente son chelitos, como dicen, qué sé yo, 20,000, 30,000, 40,000 pesos, pero 40,000, 50,000 pesos que a una persona le permiten crear un empleo o 2 empleos, ganarse un dinerito y además de eso seguir invirtiendo más adelante. Y eso se ha hecho. Lo que se estableció fue precisamente la aplicación en un porcentaje muy alto del programa de gobierno que se tenía, sabiendo esa gran deuda social que se tenía, esos aspectos que había que manejarse, inclusive con una estructura impositiva que es de la más baja, dicho por CEPAL y por todos los organismos internacionales. Nosotros como Estado recibimos por impuestos del menos dinero, creo que solamente Guatemala está, o empatamos con Guatemala. Estamos más o menos ahí, en ese mismo rango. En ese rango que es muy bajo. Y sin embargo, lo que yo creo que el secreto ha sido que se ha sabido invertir eso que tenemos. Se ha sabido invertir geográficamente a través de la visita sorpresa. Acuérdate que ese primer año también se decidió que todas las aulas fueran por sorteo, que se hicieron abiertos, la gente
¿Participaron los ingenieros por su condición de ingeniero, no de miembros de qué partido? No, ni de partido. Bueno, yo recuerdo un exdiputado, lo recuerdo como ahora, en enero del 2013, que se había sacado eso, que era un exdiputado del PRD, que estaba encantado. Sí. Dijo, yo participé y creía que no iba a ganar nada, dijo. Sí, porque era del PRD. Sí, y sin embargo, o sea, no. Entonces, pero además de eso, la recomendación de que esas aulas que se iban a construir en determinadas regiones, en determinadas localidades, se usara mano de obra local, material local, en la medida de lo posible, y que se estimulara la economía. Se descentralizó el gasto. Exactamente. Y bueno, ahí está, o sea, 4% tan extendida, la inversión a través en construcción a través de concursos de sorteo. De sorteo. El uso racional de los recursos que captaba el Estado a través de los peajes. Sí. Creando ese fideicomiso. En salud, la reconstrucción de los hospitales que se han realizado, que la eliminación de la cuota de recuperación, que era un elemento urticante para la gente. Para la gente que en el día a día. Tú te imaginas eliminar eso, que ya la gente tiene la educación, la salud gratuita, la ampliación de SENASA, del Seguro Nacional de Salud, sobre todo del régimen subsidiado, es decir, de las personas que no tienen para acceso a la salud, que se le ha dado una tarjeta. Claro, hay un elemento también, antes que el tiempo se nos vaya, yo creo que tú vas a tener que volver pronto otra vez. Bueno. El tema de Bahía Las Águilas, por ejemplo. Ese fue otro, sí. ¿Cómo se daciaron eso y decían, mira lo que la gente cree, la evaluación que la gente hizo de lo que fue esa decisión, que es una decisión jurídico, legal, política? Sí, el presidente estaba interesado en desarrollar el sur y se le presentó este programa. Y esta opción, vamos a un proceso de negociación con esta gente, y bueno, dijo, esto es lo que hay, pues está bien, vamos a hacerlo. Cuando la sociedad se moviliza, y sobre todo Laura Acosta Lora, que estaba ligada a Piqui Lora, que fue la hija de Piqui Lora. Exacto, que fue la que inició ese proceso, y Uchi Lora, bueno, que le explican todo, que dan a conocer el proceso, pues se toma una decisión de no, bueno, si las cosas están así, si esto es lo que ha ocurrido, pues cambiamos el cassette. Porque ese es el otro aspecto de el gobierno moderno, el gobierno moderno actual no dominicano en sentido general, la forma en que se debe gobernar en una nación, y es que no se debe tener temor de tomar las decisiones, decisiones porque la gente la está pidiendo. Claro, hay veces que es difícil porque tú tienes que combinar la percepción de la ciudadanía y de cómo tú haces los análisis de lo que la gente quiere con las necesidades reales. Y los recursos que tiene. Y los aspectos técnicos. Ya. Por ejemplo, en Bahía de las Águilas se pudo hacer así, pero no así en Loma de Miranda. Claro. De todas maneras, la decisión en Loma de Miranda fue favorecida también por la gente. Exacto. Fuera de algunas demandas que pueda seguirse haciendo, pero en sentido general. Mira, el tiempo se nos terminó, pero de verdad que creo que debemos pasar revista aquí, porque eso no puede ser solo un monopolio de ustedes, de todo lo que está ocurriendo en el país con respecto al tipo de gobierno que tiene números que más allá de sus simpatías políticas están allí, de cómo la gente está demandando inclusive la reelección del presidente. Pero esos son temas que trataremos en otro momento, y le agradecemos mucho a Ramón Holguín que haya estado con nosotros dilucidando estas cosas, Ramón Tejada Holguín, que haya estado dilucidando estas cosas que a veces el día a día no permite uno captarlo como adecuadamente es. Así que gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, señores, nos vamos a los comerciales y después venimos con nuestra invitada internacional, Jennifer Nassif, sobre los hábitos conductuales y la tecnología. No se vayan.